Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, damos la bienvenida al público que se suma a esta presentación. Agradecemos el espacio en la programación a los organizadores de la 19ª edición de la Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa, Unidos por la Lectura, como así también al Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de la provincia de Formosa. En esta oportunidad, el libro que hoy nos convoca es Formosa en Escena, volumen 2, de María Esther Gorleri y de Marisa Estela Budiño, las autoras que me acompañan aquí. María Esther Gorleri es doctora en Letras por la Universidad del Salvador, investigadora categoría 2, ha sido docente titular de la Cátedra Literatura Argentina 1 y 2 y de Semiótica y Análisis del Discurso en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Marisa Estela Budiño es magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura por la Universidad Nacional de Rosario. Es docente e investigadora de Literatura Argentina 1 y 2 y profesora titular de Literatura Medieval y Moderna Europea en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Damos la bienvenida a las autoras. Estimado público, bienvenidos a este espacio que nos brinda la cultura formoseña para poder referirnos lo más brevemente posible y luego extensamente, cuando ustedes puedan acceder a estos libros que están viendo en este momento, que es nada más y nada menos que un trabajo, el producto de un trabajo pionero, que no hay otro en el Nordeste y tampoco en Formosa hasta este momento, que abarca no solamente el teatro como una expresión artística con sus múltiples lenguajes, sino que abarca también la historia de los públicos, de las salas teatrales, las llamadas hoy movidas culturales de las distintas épocas, los distintos momentos históricos, incluso asociados no solamente a las instituciones públicas y privadas, sino también con los vecinos, con el teatro vocacional que aspiraba a ser un teatro más profesional al cabo del tiempo. Lo que contienen estos materiales es algo que a los teatristas, a los amantes de las artes del espectáculo y de las artes visuales en particular puede entusiasmar, y finalmente va a quedar para la historia grande de Formosa en lo que atañe a su cultura y a su teatralidad. Este volumen 2 que presentamos lo hemos subtitulado La premodernidad teatral y abarca desde el año 1963 al año 1975. Y le llamamos premodernidad con un concepto que procede de especialistas en la historia del teatro argentino y donde se produce el inicio de un teatro, como ya dije antes, vocacional, con la intervención de algunas entidades públicas que se iban constituyendo lentamente, con la conformación de un concepto que antes no estaba y al cual se va a referir Marisa, que es el NEA. Hacia ese lugar marchaba, y con el apoyo de los vecinos en la conformación de las escenografías, de los actores, de los públicos. Así que un poco la historia de Formosa, pero con un filtro desde la cultura y desde las artes visuales y espectaculares como el teatro, están reunidas en estos tomos. Y en particular la premodernidad teatral en Formosa en Escena, volumen 2. Con esto creemos haber cumplido no solamente una larga tarea de 20 años de investigación, sino también abierto al mismo tiempo el espacio, las puertas, para que otros jóvenes investigadores
y estudiosos puedan continuar con un próximo y querido y deseado volumen 5. Simplemente espero que esto sea fructífero y grato para la lectura de ustedes y nos ponemos a conversar sobre su contenido, Marisa. Bueno, muchísimas gracias, María Esther. Muy buenas tardes al público asistente, al público que nos está viendo en esta presentación. Muchísimas gracias también por este espacio de promoción y difusión del trabajo cultural de los que vivimos en Formosa e investigamos y escribimos sobre y desde Formosa. En este sentido, coincido con mi colega que se trata de una colección de Formosa en escena donde relevamos la historia cultural de Formosa haciendo foco en el teatro. En un trabajo que tuvo varias etapas y que comenzó allá por el año 2000, finalizó aproximadamente en el 2012. A partir de allí nos dedicamos a la publicación en la versión divulgación de estos libros desde el 2013 y el último es el volumen 2, es decir, lo fuimos publicando en 2013, en 2016 el volumen 4, en 2019 el 3 y en este año publicamos el volumen 2. Por una cuestión de cada vez que íbamos terminando las investigaciones, las íbamos publicando. No podemos dejar de agradecer también al Instituto Nacional del Teatro a través de la Delegación Formosa, ya que estos libros, desde el 2 hasta el volumen 4, es decir, 2, 3 y 4, fueron subvencionados con subsidios para publicación eventual. Así que muy agradecidas también a esta oportunidad que ha significado el concursar y poder tener, digamos, el subsidio del Instituto Nacional del Teatro, creado por una ley en 1998 que también está registrada en el volumen 4 de Formosa en escena. Brevemente, para decirles de qué trata este volumen 2, es necesario que les contemos que cuando iniciamos la investigación de la historia del teatro en Formosa, periodizamos esa historia y así establecimos con 4, hasta el 2009, grandes periodos. Una etapa de inicio prefigural, de constitución del teatro, que está publicada en el volumen 1, que va de 1915, que es lo que se encontró hasta ahora, hasta 1962, una segunda etapa de premodernidad teatral del 63 a 1975, un periodo de modernización del teatro de 1976 a 1998 y una continuidad de esa modernización de 1999 a 2009. En particular, ahora les estamos presentando Formosa en escena, volumen 2. ¿Con qué se va a encontrar el lector de este volumen 2? Se va a encontrar con una Formosa que siente que tiene que superar el aislamiento. Y ese deseo y empuje que viene de larga data, en la Formosa que todavía hasta los 50, 60 era una Formosa muy aldeana, se va a encontrar que hay una serie de condiciones edilicias, de condiciones de infraestructura que hacen posible una etapa diferente, hacia los 60. La pavimentación de la Ruta 11, el establecimiento del aeropuerto internacional, el Pucú, por ejemplo, la creación de
Radio Nacional Formosa ya unos cuantos años antes, pero que había significado una manera de comunicar y de llegar con contenidos netamente argentinos, digamos, en una zona de frontera. Se va a encontrar con que hacia los 60 nosotros les contamos y rescatamos en esta historia cultural. Hay un canal de televisión, un circuito cerrado de televisión y que había que producir contenidos. La mayoría venían enlatados los contenidos, pero otros había que producirlos. En una Formosa en la que la educación secundaria ya está desde la década del 40, pero que trae como novedad en los 60 y los 70 fundamentalmente la creación de los institutos superiores de formación docente y que de alguna manera traen profesores de otras provincias y van creando, junto con los locales, con las inquietudes de los locales, una demanda de formación cultural que también impacta, obviamente, en el teatro. Entonces nosotros en este libro recogemos ese clima de época, esa necesidad de nuevos espectáculos y hablamos que también rescatamos que esas novedades tampoco se dan, a diferencia de otras etapas, solamente quedan ligadas a la iniciativa particular, como había sucedido en la etapa de constitución, muy ligada a lo que podían hacer los vecinos formando grupos vocacionales. Hacia los 60 y 70 fundamentalmente, encontramos que se diseñan políticas culturales. Entonces hablamos de esas políticas culturales porque, propio del desarrollismo de la época, se piensa a Formosa no aisladamente, sino en función de una región. Entonces hablamos de la primera regionalización y hablamos de la constitución del nordeste argentino. Incluso la misma denominación, región NEA, es novedosa en los 70 y allí otras provincias se disputan las hegemonías de esa región, la hegemonía de esa región, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de esa disputa entre Chaco, Corrientes y bueno, cómo Formosa se va construyendo y va haciendo su cultura en el marco de esas políticas culturales. En esas políticas culturales, en el teatro particularmente, hablamos de acciones que se articulan con las direcciones de culturas o la Dirección de Cultura Provincial en programas que también son financiados por el Fondo Nacional de las Artes, creado también en 1958. Es decir, se dan cuenta cómo hay una serie de componentes articulados y relacionados que nos permiten hablar del desarrollo del teatro, particularmente en Formosa. Y las acciones culturales pensadas desde esas políticas están focalizadas a la formación teatral. Es decir, los grupos que antes hacían teatro por tener la experiencia de ir a Buenos Aires y de ver una obra teatral con vecinos caracterizados de la ciudad y que se llamaban a sí mismo teatro vocacional, van cambiando, van desapareciendo porque estas políticas culturales buscan la conformación de elencos estables de teatro y fundamentalmente la creación de un grupo oficial de teatro. Tenemos que decir que no lo logran, pero sí en ese trayecto florecen una serie de grupos que no tienen en este periodo del 62 al 75 el desarrollo que tuvieron los grupos teatrales vocacionales como Cuañetí y Candilejas, en relación con Cuañetí, que ya termina, digamos, su vida hacia los primeros años de la década del 70. En esta movida cultural no deja de ser
importante y no tenemos que dejar de lado lo que significó también el desarrollo dentro del campo cultural de otras actividades, ¿verdad? Como las artes. Va a ser este periodo del 60 al 70 la finalización de la Peña Horizontes, porque viene también una renovación en el campo de las artes visuales, una renovación, una modernización en lo que es la enseñanza también de las artes. Y es por eso que en 1971 se crea la Escuela Provincial de Bellas Artes, que también va a tener una gran incidencia en la vida cultural formoseña. Entonces, hablamos de todos estos libros, hablamos del teatro, hablamos de la literatura de la época y la ofrecemos entramada con las políticas culturales, con la sociedad y con la geografía formoseña. Así que los invitamos a la lectura y esperemos que la misma sea de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias María Esther, Marisa. Bueno, y aquí están con nosotros los 4 ejemplares de la colección con unas hermosas ilustraciones de tapa que están realizadas con los programas de la época. A los interesados de nuestra ciudad, de la provincia, queremos comunicar que los libros lo pueden adquirir en una librería y kiosco céntrica ubicada en la avenida 25 de Mayo y Rivadavia, y al público del país y fuera de él, porque sabemos que esta feria llega y a todos tiene un impacto nacional e internacional, pueden buscarlos en el catálogo de la editorial Biblos. Bueno, muchas gracias y los invitamos a seguir disfrutando de la feria. Gracias.